Hola amigos, es para mí un honor estar el día de hoy con ustedes en su programa de competitividad empresarial por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Y el día de hoy tengo una invitada muy especial, Lucía Blanco, Ay, bienvenida. muchas gracias, Ana Cristina, siempre un placer verte y bueno, pues muchas gracias y hola a toda tu audiencia. Gracias. Y bueno, pues la voy a presentar. Lucía Blanco tiene un doctorado en Ciencias del Desarrollo Humano y pues ha trabajado en entornos corporativos con una trayectoria enfocada en la optimización del talento y el desarrollo de liderazgos. Su diferencial radica en la integración de la numerología conductual como una herramienta de diagnóstico de alta precisión para el análisis de perfiles y la toma de decisiones estratégicas. Es autora del libro ¿Me quieres ver la cara? Lucía ha transformado una disciplina ancestral en una metodología práctica y lógica para el mundo de los negocios. Su enfoque permite identificar talentos, gestionar equipos de trabajo, optimizando la comunicación interna y reduciendo la fricción operativa al entender las motivaciones intrínsecas de cada colaborador y también da estrategia directiva. Pues bienvenida, Lucía, qué gusto que estés aquí con nosotros. Pues al contrario, gracias por la invitación y feliz de estar aquí y de compartir contigo y con tu audiencia. Muchas gracias, Lucía. Y pues cuéntanos, ¿qué te llevó a escribir este libro tan interesante de ¿Me quieres ver la cara? ¿Y por qué el título? Cuéntamelo todo. Fíjate que es como de esas cosas que pasan en la vida que ni sabes que van a pasar. Yo solía dar un curso que era de lectura de rostro y así se llamaba mi curso, ¿no? Me quieres ver la cara y en esencia era morfología del rostro y lectura del rostro. Y entonces iba yo a dar ese curso, mando publicidad por mail y una exalumna mía acababa de entrar a trabajar a una editorial y entonces comparte ese mail con la editora y la editora me contacta, me dice, oye, me llegó este mail, ¿no quieres escribir un libro al respecto? Y dije, pues sí quiero. Y entonces, bueno, así surgió originalmente la idea del libro, que se fue gestando y transformando, porque originalmente la idea era dar un curso, ¿no? Y lo que no quería al escribir un libro de lectura de rostro era que fuera como muchos libros que ya hay y que fuera un libro más, porque casi todos los libros de lectura de rostro hablan de morfología del rostro, ¿no? Que si tienes el ojo así, o la ceja así, o la nariz así, y te explican, ¿no? Y la verdad es que la mayor parte de la bibliografía de lectura de rostro es así. Entonces yo dije, no quiero que sea solo así. Un libro más. Exacto, un libro más, ¿no? Dije, ya hay mucha bibliografía y muy buena además, entonces como ¿qué? Y había yo años antes de ese curso y de ese libro, desde muchos años antes, yo he sido numeróloga. Entonces había empezado a escribir un libro sobre numerología y lo tenía ahí en el cajón. Entonces, en esa época yo vivía entre México y Argentina. Entonces iba y venía y estaba temporadas allá, temporadas acá y así. Y entonces para hacer eso, retomé el coaching como forma de vida y cuando empecé a dar coaching me decían, ¡qué buena terapia! Y yo decía, es que no es terapia, no, es coaching. Y entonces decidí, en lugar de estarme peleando y explicando que no era terapia, dije, bueno, si no quiero que me vean como terapeuta, ¿cómo sí quiero que me vean? Y llegué a la conclusión que el término que me gustaba para identificarme laboralmente era nutrióloga del alma. Y entonces de la mano estaba yo justamente estudiando el doctorado, estaba empezando a hacer mi tesis y bueno, toda esta parte empezó a tener un sustento, la nutrición del alma empezó a tener un sustento teórico que le fui dando. Y entonces en una plática con la editora que le dije, es que he estado leyendo, todo lo que hay es de morfología, no quiero, y dice, ¿por qué no lo adaptas a lo que haces? Y en lugar de que nos expliques el tema de la morfología, el tema que ocupe, por ejemplo, si hablas de los ojos y de la mirada, pues nos puedes hablar de la mirada de vida, de la visión. Y yo así de, ¡ay, qué buena idea! Y entonces dije, claro, y entonces lo puedo enlazar con la nutrición del alma. Y entonces empecé, ¿no? Capítulo 1. Y yo, el 1 en la numerología quiere decir los inicios. Y entonces dije, ¿y si hago
así, la energía del número del capítulo que sea la que guíe, y entonces qué parte del rostro nos habla de esa energía, y eso en la vida, y cómo se relaciona. Y pues así se lo planteé, yo dije, esto está muy loco, pero a ver, le dije a la editora, me dijo, me encanta, así hazlo. Y eso fue lo que pues empezó a dar como el contexto del libro. Retomé lo que había escrito de numerología, lo fui adaptando a esta visión, y entonces así integré el libro. Con cada capítulo tiene 3 miradas: la de la numerología, la de la nutrición del alma y la de lectura del rostro. Ok, o sea que muy complementarios, ¿no? Uno con Así respecto al otro, y ya lo que estás haciendo pues es nutrir, ¿no? Tal cual. Con tu libro, pues justamente estas pues aristas, ¿no? Que de repente quedan dudas, que de repente dices, oye, pues justo, ¿no? Dices la morfología, pero ¿cómo lo apoyo y cómo hago el sustento para que entiendan un todo, ¿no? Exacto. Y lo puedan aplicar. Oye, y cuéntame, ¿cómo la numerología reduce el margen de error cuando se contratan personas o cuando quieres talentos? Fíjate que resultó muy interesante, porque eso lo empecé a hacer cuando empecé a ser numeróloga. Hace muchos años yo hacía reclutamiento y selección. Ahora ya me enfoco más al tema de desarrollo. Pero en aquella época que hacía reclutamiento y selección, siempre les pedía su fecha de nacimiento, ¿no? Y entonces porque me ponía yo a ver así como cuáles eran sus talentos, para qué era bueno, y si eso tenía que ver con el puesto de trabajo que iba a desempeñar. O yo le preguntaba, oye, ¿a ti te gusta esto? Y generalmente me decían, sí, ¿no? Pero claro, yo lo veía en los números, y entonces para mí era como obvio que tenía de alguna forma ese talento. Y entonces les decía, ¿no? ¿Cómo puedes aplicar esto a, no sé, este trabajo o a este entorno? Y la misma gente de repente me decía, ay, pues no lo había relacionado o no lo había visto, pero haría esto. Y entonces, fíjate que empecé a usar la numerología como una de las herramientas de diagnóstico para empatar los talentos de la gente con las tareas del puesto, y después para hacer equipos de trabajo. Y justamente tomar como el potencial y los talentos de cada quien, y ver en un equipo cómo eso sumaba y cómo se podía conjuntar un equipo de trabajo multidisciplinario, y usando los talentos y sacando lo mejor de cada quien. Y resultó también muy interesante. Claro, porque yo creo que esos momentos, y como bien pues lo has ejercido, pues llegas tratando a las personas, no tratando un puesto, ¿no? Ese enfoque, pues notoriamente da mejores resultados, Claro. ¿no? Porque esa sensibilización y esa empatía tan linda de darle un lugar a una persona donde también esté feliz, aunque esa persona no se haya todavía descubierto a sí misma, porque bueno, pues finalmente no todo el mundo a veces tiene ese tiempo, ¿no? O no le ha llegado su momento. Pero el hecho de que tú lo notes antes que esa persona, pues es un gran regalo, ¿no? La realidad es que sí, y aparte luego me daba risa, ¿no? Porque yo le decía, ay, ¿y te gusta esto? ¿O tienes, no sé, por ejemplo, algún talento artístico? Y se me quedaban viendo, me dice, sí, no sé, toco la guitarra o estudio piano o ¿no? Mi hobby es el teatro. Y entonces me dice, pero ¿por qué me preguntaste cómo sabías? Y yo, porque eres de marzo, ¿no? Porque tienes un 3. Entonces, claro, son cosas que además luego, ¿sabes qué me daba risa? Que la gente hablaba, o sea, usa palabras de acuerdo a la energía de su fecha, ¿no? Porque los números son energía. Entonces, por ejemplo, el 5 que nos habla de cambios, de repente la gente en la entrevista decía, no, es que yo he tenido muchos cambios en la vida. Y yo, claro, ¿no? Y la misma persona te iba hablando de cambios, o te hablaba de, por ejemplo, un 6 que es más enfocado al hogar. Entonces, no, pues a mí me gusta estar en casa, me gusta hacer reuniones en la casa, yo prefiero que la gente vaya a mi casa. Y yo veía, claro, ¿no? Entonces resulta interesante esa parte. Fíjate que el año pasado me tocó estar pues igual en casa de una de mis madres, a quienes mando saludo, Ángeles y Mónica, y estábamos pues en una reunioncita platicando, y Mónica empezó a hablar de numerología.
Y otra amiga en otro curso, pues ya había sacado los números, ¿no? Y de pronto este 10, ¿no? Este 10 misterioso que en algunas versiones existe, en otras no existe. Ajá. ¿Cómo saber? Digo, porque a todos nuestros amigos, cuando vemos cosas de numerología, pues casi que vamos, buscamos, ¿no? Fecha de nacimiento, nombre, y Claro, armamos. siempre es un tema interesante además de plática. Sí, ¿qué nos recomiendas que seguir para poder sacar así como una buena nota? Además de leer tu libro, obviamente. Exacto, exacto, esa era la recomendación de inicio. Fíjate que el tema del 10 a mí me resulta interesante. Resulta que en este tema de la numerología hay una parte de mí que es docente y que tengo en la docencia muchos años y que me invita a quién dice, ¿no? O por qué es así. Entonces a mí me gusta leer, investigar y así. Y entonces buscando información, ¿no? Porque yo veía que funcionaba, pero yo al mismo tiempo muy académica y muy analítica, y decía, pero ¿esto por qué funciona? ¿No? ¿Esto cómo es esto? Y entonces empecé a descubrir que la numerología no es que haya una numerología, sino que en realidad hay muchas numerologías y el origen de cada numerología es el alfabeto de donde proviene. Entonces, por ejemplo, la numerología pitagórica, que es de las más conocidas, pues se le atribuye a Pitágoras, ¿no? Que es el primero que suma el alfabeto a una equivalencia numérica de letras y números para poder tener un total. Y hay una numerología que es la numerología tántrica que viene del alfabeto sánscrito, y esa es la numerología que incluye al 10, como 10. Porque casi todas las demás, el 10 es 1. Y entonces el concepto del 10 a mí me gusta porque yo incluyo al 0. Mi libro empieza en el capítulo 0. Porque el 0 es, yo lo equiparo a un embrión, a un huevito que está gestando energía y que va a dar vida. Si lo pensamos como embrión, pues va a dar vida. Y 1 es 1. Entonces ese embrión que va a dar vida a 1, ¿no? Para mí es una concentración de energía que equivale a la gestación. Y en procesos de vida, esa gestación para mí es la paciencia, ¿no? Es dejar que las cosas gesten el tiempo que requieran para existir. Es como una mariposa, ¿no? Saldrá del capullo cuando esté lista. Es como un bebé a los 9 meses que esté listo, nacerá, y las plantas y así todo en la vida. Entonces, el 1 junto al 0, lo que hace el 0 es potenciar la energía del número que tiene al lado, porque justo es un huevito, es una concentración de energía. Entonces, para mí el 10 es un 1 más fuerte, pero es 10, no solo 1. Porque yo siempre lo explico como un reinicio. El 1 nos habla de los inicios. Entonces, el día, la segunda vez que lo haces más rápido, porque ya lo habías hecho. Ya tienes como el conocimiento o lo que habías hecho y lo haces mucho más rápido que lo que te había llevado llegar hasta ahí previamente. Entonces, para mí ese es el 10. Es iniciar sabiendo. Es volver a iniciar. Y también lo equiparó a la escala musical. Es un do, pero no es el mismo do, no suena igual que el primer do, suena una escala más arriba. Entonces, para mí el 10 es eso, son los reinicios. Es el portal que conecta al 9 con el 11. El 9 es el cierre, el 9 es la sabiduría, es el maestro, y el 11 es el maestro espiritual. Entonces, el 10 para mí es el puente que conecta los cierres con el reinicio y la maestría espiritual. Entonces, a mí me gusta sumarlo como 10, o cuando da un 10, bueno, sí se toma como 1, pero yo siempre digo es un 1 más grande, ¿no? No es el mismo 1. Entonces tiene la energía del 1 más fuerte que si fuera solo 1. Ok. Y todos estos, pues vamos a decir,
pues sí son patrones, ¿no? Porque se van de alguna manera identificando cuando empiezas a ver la numerología y a compararlo con las personas, porque al final pues ya lo estás haciendo de una manera muy seria, ¿no? Entonces Sí. cuéntanos un poquito cómo ha sido esta experiencia de reconocer patrones. Fíjate que a mí me gusta pensar, bueno, todo es energía, todo en el universo es energía, nosotros somos energía, el dinero es energía, la comida es energía, todo es energía, todo. Entonces, no la vemos, pero eso no quiere decir que no exista. Y con la numerología es como si la pudiéramos ver, porque entonces conocemos cuál es la energía que nos predomina, eso lo podemos usar a favor, eso lo podemos también ubicar qué combinaciones tenemos y por qué, porque tampoco nada es casualidad. Entonces tenemos la energía que tenemos porque somos cada uno de nosotros. Si no, tendríamos pues otra energía y no seríamos nosotros, ¿no? O sea, haríamos cosas diferentes, ¿no? Exactamente, pero diría yo, ya que estamos en este plano, ya que tenemos energía, conocerla y usarla a favor, a mí me parece espectacular. Yo, cuando empecé a hacer numerología, sin saber, estaba empezando a hacer coaching. No sabía en ese entonces, todavía ni conocía el coaching, ¿no? Fue muchos años antes del coaching. Sin embargo, como siempre he venido del área de recursos humanos, para mí era como dar la retroalimentación de una evaluación psicométrica. Son símbolos, tienen un significado dependiendo en dónde se encuentren y entender qué energía tengo y en dónde nos ayuda a potenciar, valga la redundancia, todo nuestro potencial, ¿no? Nos ayuda a usar esa energía a favor, porque claro, a veces la usamos en contra, ¿no? Porque la energía es energía. Claro, cuéntanos pues un caso que haya sido así un reto para ti, porque incluso, bueno, ya lo mencionas tú, ¿no? O sea, a pesar de que pues la intuición y la numerología, y bueno, sí somos energía, porque todo, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así es. Y entonces, bueno, ya basados en eso, pues, ¿cómo haces tú para que alguien que no lo está notando pase este proceso de cambio, disminuya la fricción operativa en su empresa, que todos queremos eso, y pueda pues llegar al siguiente nivel? Porque todos, yo siempre digo, si tú empezaste algo, ¿no? Eres emprendedor o eres empresario, pues evidentemente tenías propósito o tienes tu propósito, tienes tu visión, pero Claro. también quieres un mejor nivel de vida económico. Claro. Entonces, de pronto, hay empresas que en esta fricción operativa, pues se quedan estancadas muchos años. Y no sabemos cuántos años, ¿verdad? Porque cada quien, pues, va tomando ese camino de elegir diferente, ¿no? Para tener Claro. resultados diferentes. Pero bueno, cuéntanos de un reto así que hayas tenido que... Fíjate que ahorita que hablabas pensaba, ¿no? Qué reto, y ahorita que decías esto de la parte operativa, me acordé de una empresaria que conocí hace varios años que, bueno, tenía su negocio, pero quería abrir una empresa diferente y no sabía si abrir otra empresa o abrir como otra línea de negocio dentro de su empresa que ya tenía. Y entonces se me ocurrió preguntarle cómo le quería poner a la empresa y qué era lo que quería lograr en su empresa. Entonces me fue diciendo y yo pensando, ese es un 6, ese tendría que tener... Y entonces le dije, ¿qué nombres tienes pensados para tu empresa? Entonces me empezó a dar opciones y le dije, este es el nombre que te va a ayudar a que esto que tienes pensado, ¿no? Porque el nombre sumaba X número y entonces eso le iba a ayudar a potenciar la energía que quería poner y la primera letra pues le impulsaba esa energía. Entonces, la verdad es que fue muy interesante porque hay cosas que a veces ni siquiera pensamos, ¿no? Hasta el nombre influye, la dirección del negocio influye porque esa energía donde habitamos, donde está el negocio, pues también nos llena de esa energía. Entonces, cuando todo armoniza, tu propia energía con la del lugar, con la del nombre del negocio, y además los talentos de tu equipo de trabajo, yo siempre digo que ese es el mundo invisible en las empresas, ¿no?
y el mundo invisible acaba traduciéndose a la cultura organizacional y al clima laboral. Entonces no lo vemos, sin embargo, es como, yo siempre pongo de ejemplo el aire, ¿no? Pues no lo vemos, pero pues claro que todos sabemos que hay aire, y si no hubiera no podríamos respirar, y si no, no estaríamos vivos. Entonces lo mismo pasa con la energía, no la vemos, sin embargo, ahí está, e influye. Claro, y en empresas además muy grandes, pues sí es evidente que la complejidad es mayor, ¿no? Claro. Entonces sí se tiene que, pues me gusta el tema de esta herramienta porque invita justamente a que, pues sí ya es una empresa muy muy grande, también chiquita, pero bueno, Claro, puedan, con menos gente es más fácil. claro, Siempre. pero bueno, en ambientes controlados pues sí es fácil, ¿no? Pero ya Exacto. una empresa muy grande, aplicar la herramienta como tal y tener sobre todo, porque yo siempre invito a la gente pues a que tenga y conserve ese histórico, ¿no? De cómo inicias, para que justamente también en la línea del tiempo pues puedan ver estos cambios, o por ejemplo, ya en el caso, ¿no? De tener equipos de trabajo y estar en esta gestión, evitando esa fricción, pues que se vuelve cotidiana, ¿no? Porque el ser humano por condición tiende a la fricción. ¿Por qué? ¿Por qué, Lucía? Pues fíjate que yo no sé si sea como que el ser humano tiende a la fricción. Yo siempre he creído que donde uno pone el foco, pues eso pasa, ¿no? Y yo creo que el ser humano tiende al bienestar. Para mí siempre es un tema de que la gente quiere estar bien, ¿no? Quiere estar bien en su vida, quiere estar bien en su trabajo, quiere estar bien en sus relaciones, quiere sentirse bien, quiere tener paz mental. O sea, en general, yo siempre he dicho, desde que empecé a hacer numerología hace muchos años, para mí el concepto es: la vida naturalmente tiende al equilibrio. Y a veces es nuestra energía la que se desequilibra y solo nos muestra que no estamos en el equilibrio que deberíamos, o que naturalmente la vida naturalmente equilibra. Sí, me refería, ¿no? a la fricción operativa, no a la de Claro. como ser humano, ¿no? Sino que esta fricción operativa de que entre áreas haya actividades, de que pues es el día a día, ¿no? Y a veces hay Claro. personas que, oye, no, pues es que yo no puedo hacer esto por esto, y que no siempre se ponen justamente como del lado de las, o de acuerdo, o del lado de buscar una solución, o sea, sino que operativamente ahí hay algo. ¿Por qué pasan estas cosas? Pues yo lo atribuyo a que es un tema de comunicación. Para mí hay una triada que es inseparable, que son las emociones, la comunicación y las relaciones. A diferentes conversaciones, diferentes relaciones. Y lo que impulsa ese relacionamiento siempre son las emociones. Entonces, y ahí sí creo que es un tema humano, ¿no? A veces pensamos que nuestra forma de ver la vida es la forma de ver la vida, y entonces no entendemos cómo alguien no ve la vida como yo la veo. Y además, como no la ve como yo la veo, el otro está mal, ¿no? Además. Entonces partimos de la descalificación, o partimos de que no sabes hacer las cosas, así no son, estás mal. Y bueno, pues hoy diría yo, y si de ahí partimos, pues por ahí seguimos, ¿no? Claro, la energía que calla las voces, ¿no? Porque ahora entiendo, me queda muy claro en este ejemplo que pones. O sea, si la gente propone, pero obviamente no es bien recibido, mal, ¿no? Exacto, no es bien recibido el comentario, pues claro que esas personas pues también a veces se van haciendo chiquitas o dejan de participar. Exacto. Y finalmente es triste porque, mira, yo siempre he pensado que esto es como un barco, ¿no? Entonces, ¿a quién vas a subir en tu empresa? Porque vas a vivir la historia de tu vida. Claro, ¿no? claro. Y por eso me gusta pensar justamente en seres humanos, como seres humanos, compartiendo este trayecto de empresaria para justamente llegar a ese algo más grande, ¿no? A ese propósito, a ese algo que nos mueve en el camino, ¿no? A mí me mueve mucho la música y obras de ese tipo, ¿no? Sí, es cierto. Fíjate que yo siempre he hecho un paralelo entre, por ejemplo, la entrevista de trabajo, la equiparo a un primer café con alguien que te gusta, ¿no? Entonces estás emocionado de ir, estás emocionado de la cita,
quieres conocer, quieres identificar, ¿no? En qué tenemos en común. Y entonces el primer café para mí es la entrevista. Y después, bueno, pues sigue, digamos que sigue un proceso de reclutamiento, de selección, y en ese paralelo, pues para mí equipara a que ese primer café se deriva, ¿no? En otra reunión, en otra cita, en una ida a comer, en ir al cine, y entonces nos vamos conociendo, que sería el proceso de selección. Y un buen día te invito a mi casa. Esa es la contratación. Entonces, imagínate que le estás abriendo tu casa, ¿no? A quien contratas. Y esto que decías del barco para mí es como, imagínate que estás en un cuarto y entonces lo invitas a pasar. Y el que está, está. Y solo si dependiera tu vida de estas personas, pensarías, ¿a quién quiero en mi cuarto? ¿No? Porque no, o sea, no va a haber más, son los que están aquí. Y yo los invité. Claro. Entonces, para mí como que esta conciencia de si pudieras seleccionar a quién quisieras en esa habitación, tú estarías en esa habitación con esas personas que son con las únicas que vas a tener contacto en lo que te resta de vida. Y pues ahí es una reflexión interesante, ¿no? Claro, claro. Yo he trabajado como consultora en empresas donde pues, ya pasaron 20 años y se conserva, de verdad mucha gente sigue ahí, diríamos que casi toda. Pero sí hay gente nueva, ¿no? Llegan juventudes nuevas, Claro. Pero se quedan muchísimos ingenieros, ¿no? De 20 años o más trabajando ahí toda una vida haciendo ese sueño posible, ¿no? Exactamente, exactamente. Oye, Lucy, y pues, ¿cómo te gustaría despedirte de nuestra audiencia? ¿Qué les recomiendas? Danos 3 tips, de favor, para que en la numerología todos estemos muy al día y pues leamos tu libro. Y leamos tu libro. La primera sugerencia es, exacto, contáctenme para que puedan conocer el libro. Seguramente en mayo voy a hacer una presentación del libro nuevamente, así es que pues contáctenme para que conozcan de viva voz. ¿Dónde te podemos encontrar, Lucy? Me encuentran en redes, en LinkedIn estoy como Lucía Blanco y me encuentran, las redes es Lublan, así como Lucía Blanco, L-U Blan. Entonces si buscan Lublan, pues ahí aparezco yo y entonces ahí me pueden contactar. Y a partir de que lean el libro, pues qué recomendaciones les diré para el negocio. Esto que decías que para mí hay como 2 cosas que son importantes. Una es a quién quiero invitar a mi empresa, ¿no? Porque una vez que lo invites, ¿cómo invitarlo a cenar a tu casa? Ya llegó a cenar, está puestísimo, está emocionado y o tú no llegas o tú no estás, o es, pues ahí sírvete. Pues es como de, no, necesitamos estar preparados para recibir a la gente que invitamos a trabajar con nosotros, ¿no? Darles pues un recorrido. Generalmente cuando vas a casa de alguien por primera vez, ¿no? Te llevan a recorrer la casa para que conozcas, porque yo siempre he dicho, es un tema de cortesía, ¿no? Les estás abriendo tu casa y lo mismo pasa con la gente en las empresas, que a veces justo es como, pues ya llegaste ahí, ve ahí con tal, ¿no? En el mejor de los casos y tal te explica. O sea, imagínate que llega a cenar a tu casa y tú le dices, pues ahí a ver, ahí está la cocina, sírvete. Sí, no aplica. Entonces, no aplica. Entonces, pues cuidemos justamente, entendamos que somos anfitriones y que nosotros estamos eligiendo como empresarios a quienes invitamos a nuestra casa a colaborar. Y la otra, que es una regla que aprendí hace muchos años, que es siempre duro y firme con el proceso y suave con la gente. Totalmente de acuerdo. ¿No? El proceso es el proceso y cuando uno lo repite muchas veces se va desarrollando la habilidad y la habilidad es lo que nos va haciendo expertos en lo que sea que hagamos y en lo que sea que emprendemos. Así es que con esa frase me gusta el cierre, duro con el proceso, suave con la gente. Muy bien, Lucy, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos ustedes por habernos visto el día de hoy y nos vemos hasta la próxima. Bye.